Este es el Salmo 1, un pasaje que millones de creyentes han considerado durante generaciones como una guía luminosa para el corazón, una brújula capaz de mostrar el camino de la rectitud en medio de un mundo que tantas veces intenta confundir, desviar o apagar la voz interior. El Salmo 1 es especial porque habla de la bendición que recibe aquel que decide caminar en un sendero diferente, que se aparta del consejo de quienes siembran destrucción, de quienes viven sin propósito, sin verdad y sin paz. Es un salmo que revela que la verdadera felicidad no se levanta sobre placeres momentáneos ni caminos torcidos, sino sobre raíces profundas, sobre decisiones sabias, sobre un espíritu que elige la luz, aunque alrededor haya niebla, ruido, tentaciones y sombras. Y si estás aquí escuchando estas palabras, no es por casualidad. Algo dentro de ti sabía que necesitabas oír este mensaje, quizá porque estás buscando claridad para una decisión, tal vez porque sientes que algunas voces externas han querido desordenar tu mente o influir en tu vida de formas que no te llevan a nada bueno, o simplemente porque deseas fortalecer tu espíritu recordando que Dios recompensa al justo y sostiene al que camina con verdad. Antes de continuar, escribe en los comentarios una frase de fe o una petición a Dios. Al escribirla, dejas ante Él una constancia de tu confianza. Es un acto pequeño que puede abrir puertas grandes en tu vida. Y mientras lo haces, dale like y suscríbete para seguir recibiendo mensajes que alimenten tu espíritu y fortalezcan tu relación con el Señor. Porque el Salmo 1 es un recordatorio de que la auténtica bendición no se encuentra en la multitud de caminos que el mundo ofrece, sino en esa decisión silenciosa, íntima y firme de mantenerse fiel a la verdad, de no permitir que consejos nocivos entren en la mente, de no dejar que influencias negativas alteren la paz interior que Dios quiere sembrar en tu corazón. Este salmo comienza describiendo al hombre bienaventurado, al hombre feliz, al hombre pleno, porque no anda en consejo de malos, porque no adopta la manera de pensar de quienes rechazan la voluntad divina, porque no toma como guía las opiniones de quienes caminan sin dirección espiritual. Es una declaración poderosa. La vida se edifica a partir de las voces que escuchas, las conversaciones que permites, los pensamientos que aceptas y las decisiones que tomas. Y este salmo te invita a comprender que cuando eliges apartarte de aquello que te ensucia el alma, que te confunde, que te aparta de tu propósito, comienzas a abrir espacio para que Dios hable con más claridad en tu interior. La bendición no es cuestión de suerte, es una consecuencia natural de una mente alineada con el bien, de un espíritu que busca la justicia y de un corazón que sabe que caminar con Dios siempre traerá luz, incluso en tiempos inciertos. Este salmo declara que la verdadera dicha surge de la disciplina interior, de la fuerza espiritual de decir: esto no me conviene, esto no honra a Dios, esto no me lleva al destino que Él tiene para mí. Porque cada vez que decides no seguir el consejo de quienes te llevan por senderos de confusión, estás diciendo: Señor, confío más en tu guía que en la voz del mundo. Y esa declaración silenciosa tiene un poder enorme. Este salmo también te recuerda que la bendición llega cuando eliges no detenerte en el camino de los pecadores, no permanecer en ambientes donde la oscuridad domina, no permanecer en conversaciones que destruyen, no permanecer con personas que se burlan de lo sagrado, de lo puro, de lo verdadero. Es un llamado a ser consciente de dónde pones tu alma, con qué te conectas, en qué ambientes decides permanecer. Porque cada lugar donde tu espíritu se queda tiene un efecto en tu paz,
en tu carácter y en tu futuro. Este salmo te invita a vivir con intención, a elegir relaciones que edifiquen, pensamientos que fortalezcan, caminos que conduzcan hacia la luz que Dios ha preparado para ti. Y es importante recordar que el justo no es perfecto. Es alguien que decide día tras día caminar hacia Dios, incluso cuando tropieza. La diferencia está en la dirección del corazón. Este Salmo 1 te da la bienvenida a un viaje espiritual en el que la sabiduría divina se convierte en tu compañera, en el que la rectitud se transforma en refugio y en el que la bendición se convierte en una consecuencia natural de un alma que se deja guiar por el bien. A medida que avanzas en este mensaje, deja que tu espíritu se abra, que tu corazón se sensibilice, que tu mente encuentre claridad. Porque Dios quiere mostrarte que hay un camino que conduce a una vida más plena, más estable, más profunda. Un camino que no está construido sobre opiniones humanas, sino sobre la verdad eterna que sostiene al justo y lo convierte en un árbol plantado junto a corrientes de agua. Sigue escuchando. El Señor tiene algo para ti en este salmo. Aunque este salmo comienza hablando del hombre que evita el consejo de los malos, pronto nos conduce a una verdad más profunda. Cuando eliges alejarte de lo que destruye tu espíritu, no quedas desprotegido ni perdido, sino que Dios mismo se convierte en tu refugio, en tu sombra protectora, en ese abrigo invisible que te cubre cuando la vida se vuelve oscura o incierta. Porque al apartarte de caminos dañinos, te acercas instintivamente al corazón de Dios, y Él te rodea con una protección que no siempre se ve con los ojos, pero se percibe en lo más íntimo del alma. El Salmo 1, aunque corto, está cargado de una promesa poderosa. La persona que decide caminar en rectitud no está sola, ni vulnerable, ni expuesta al caos del mundo, sino guardada por la luz divina, fortalecida por una presencia que actúa incluso cuando no la entiendes. Muchas veces no somos conscientes de la cantidad de sombras que nos rodean, no las físicas, sino aquellas que intentan entrar en la mente, pensamientos que confunden, palabras de otros que debilitan, consejos disfrazados de sabiduría que solo siembran angustia. En esos momentos, este salmo te recuerda que la verdadera protección comienza en el alma, cuando decides no absorber esas voces, cuando eliges cerrar la puerta interior a lo que no proviene de Dios, y cuando lo haces, Él se convierte en tu escudo, en un muro que te defiende de la oscuridad que intenta tocar tu paz. Es como si el salmista estuviera diciendo: mira, la vida tiene caminos peligrosos, ambientes que te alejan de tu esencia, personas que pueden desviar tu propósito, pero si eliges permanecer cerca de Dios, si eliges la rectitud, tu alma estará segura. Porque la protección divina no siempre es un milagro espectacular. A veces es esa sensación de calma en medio de un problema, esa claridad repentina cuando estabas a punto de tomar una decisión equivocada, esa fuerza que aparece cuando sientes que no te queda nada. A veces es esa intuición espiritual que evita que entres en un camino que luego habría destruido tu paz. Cuando el salmista habla de no andar en consejo de malos, está diciendo también: no expongas tu vida a influencias que te arrastren a la oscuridad. Y cuando obedeces esa sabiduría, Dios actúa como sombra que te cubre del sol abrasador de las pruebas, como roca firme cuando las circunstancias se tambalean, como abrigo en noches en que el alma siente frío. Es una protección que no depende de los sentidos, sino de la relación que tienes con Él. A veces, sin darte cuenta, Dios te ha librado de peligros que ni siquiera supiste que estuvieron cerca.
Mientras otros se enredan en trampas construidas por palabras engañosas, tú has sido apartado, preservado, cuidado por la simple obediencia de escuchar lo correcto y rechazar lo que desequilibra tu espíritu. Este salmo te invita a reconocer que la protección divina no es ausencia de problemas, sino presencia constante de dirección. Es caminar en un mundo lleno de incertidumbre, sabiendo que una luz eterna te acompaña, guiando tus pasos, iluminando lo que otros no ven, fortaleciendo lo que otros dejan caer. Es la certeza de que aun cuando la noche se levanta, siempre hay un resplandor que te envuelve cuando eliges la rectitud. Este salmo está lleno de la idea de que la vida es como un jardín y tú eres como un árbol. Si te acercas a lo que contamina la tierra, tu alma se marchita. Pero si te alejas del consejo de los malos, Dios mismo se convierte en la fuente que te nutre. Imagina esa imagen, un árbol fuerte, enraizado profundamente junto a aguas que fluyen sin detenerse. ¿Qué sombra puede dañarlo? ¿Qué viento podría tumbarlo? Así es el alma que elige bien. Cuando decides rechazar voces destructivas, Dios te coloca en un lugar espiritual donde la oscuridad no puede tocar tu esencia, porque estás plantado en algo más grande que tus circunstancias. Incluso cuando la vida te lanza desafíos, cuando el mundo parece arder, cuando sientes que alrededor todo se mueve sin control, este salmo te recuerda que la persona que camina en la rectitud tiene una protección especial, una fortaleza que no depende de lo exterior. Y esa protección crece cada vez que eliges bien, cada vez que dices no a lo que hiere tu espíritu, cada vez que te mantienes firme en tu fe, aunque haya sombras que intentan infiltrarse. La oscuridad siempre buscará entrar, pero la luz de Dios siempre se levanta a favor del justo. Este salmo es una invitación a confiar en esa luz, a creer que incluso en los momentos más tensos, Dios está trabajando en tu favor. Que cuando eliges no caminar en consejo de malos, te estás alineando con una fuerza superior que cuida tu alma. La protección divina no se limita a situaciones visibles. Es un escudo que cubre tus pensamientos, tus decisiones, tu ánimo, tus pasos. Es una luz que te guía aun cuando tú mismo no tienes claridad. Y este salmo quiere recordarte que no necesitas temer la oscuridad si eliges permanecer en la senda de la rectitud, porque allí la presencia de Dios te rodea con un abrigo que ninguna sombra puede atravesar. Así como el árbol plantado junto a las aguas encuentra fuerza incluso en temporadas de sequía, tu vida también encontrará fortaleza si eliges permanecer cerca de él. Porque Dios no abandona al justo, lo guarda, lo cuida y lo protege incluso cuando el mundo se oscurece. En el mensaje espiritual del Salmo 1 surge una verdad que abraza el corazón con suavidad. La presencia de Dios no es una idea lejana, ni un concepto abstracto, sino una realidad que se instala dentro del alma cuando eliges caminar en rectitud. Porque este salmo no solo habla de evitar el consejo de los malos, también describe la delicia interior de quien se acerca a la palabra del Señor, la calma que se derrama cuando la mente se abre a la voz divina, la serenidad que aparece cuando uno permite que Dios habite en lo más íntimo del ser. La presencia de Dios es un refugio interior, una armonía silenciosa que ordena los pensamientos, que aligera las cargas, que transforma preocupaciones dispersas en claridad profunda. Es una compañía constante que no depende de emociones pasajeras, sino de una decisión diaria, la de acercarte a Él. Cuando el salmista dice que el justo medita en la ley del Señor de día y de noche, está revelando una dinámica espiritual que cambia la vida. Donde está tu mente, está tu alma.
Donde está tu atención, está tu paz. Donde pones tu corazón, allí descansa tu espíritu. No es repetición mecánica, sino conexión viva. Porque meditar en Dios no significa recitar frases, sino permitir que su luz penetre tus pensamientos, que su sabiduría modele tus decisiones, que su voz silenciosa se convierta en tu guía cuando todo alrededor parece ruido. La presencia divina se siente en ese instante en el que respiras y algo dentro de ti se aquieta. Cuando te detienes un momento y reconoces que hay una fuerza superior que sostiene tu vida, incluso cuando tú no entiendes el camino. Es esa sensación de claridad que aparece de repente, como si una niebla se levantara de la mente. Es ese impulso de esperanza que brota sin razón lógica en días en los que te sientes cansado. Es esa certeza interior que nadie puede darte excepto Él. La palabra de Dios no solo se lee, se absorbe, se respira, se deja entrar hasta tocar zonas profundas donde a veces ni siquiera tú has llegado. Por eso este salmo habla de la delicia del justo en la ley divina, porque cuando te permites habitar en la presencia de Dios, hay algo que se ordena, algo que se limpia, algo que se levanta dentro de ti. Su presencia trae claridad a pensamientos que se enredan, paz a emociones que se desbordan, luz a rincones donde antes había dudas. Y al contrario de lo que muchos creen, la presencia de Dios no exige perfección, exige entrega. Basta con que te acerques, con que abras un espacio en tu corazón, con que digas en silencio: Señor, ven a mi vida. Ese gesto sencillo abre un río interior que transforma todo. El Salmo te recuerda que la persona que se deleita en Dios se convierte en un árbol plantado en un lugar donde las aguas no dejan de fluir. Esa imagen no solo habla de estabilidad exterior, sino de una corriente interna que alimenta tu alma. La presencia divina es ese río. Fluye sin detenerse. Llega a tus pensamientos cuando están secos. Refresca tu ánimo cuando se siente agotado. Te da fuerza cuando parece que ya no puedes más. Cuando permites que la voz de Dios sea tu guía, tu interior deja de ser un lugar lleno de ruido y se convierte en un espacio habitado por paz. Y esa paz no depende de que todo esté bien, sino de que sabes que Él está contigo, incluso cuando las circunstancias no lo están. La presencia de Dios en el alma también te protege de emociones que pueden arrastrarte. La ansiedad se calma, la confusión se ordena, la tristeza encuentra consuelo, el enojo se transforma en serenidad. Porque donde está Dios hay luz, y donde hay luz, las sombras no pueden gobernar. Este salmo también resalta que la presencia divina es una fuente de estabilidad emocional. Así como un árbol plantado junto a aguas vivas no se perturba por los cambios de clima, tu alma tampoco se tambalea cuando estás enraizado en Dios. Puedes atravesar temporadas difíciles, pero no te rompes. Puedes sentir incertidumbre, pero no te pierdes. Puedes enfrentar desafíos, pero no caes en desesperación, porque la presencia divina sostiene tus raíces. El que medita en Dios encuentra una serenidad que el mundo no puede dar. Encuentra una fuerza tranquila que no necesita gritar ni imponerse, porque proviene de la certeza de que Dios camina contigo. Su presencia se convierte en un faro interior que ilumina decisiones, en una brisa suave que calma tus cargas, en un abrazo invisible que envuelve tu corazón cuando te sientes vulnerable. A veces no te das cuenta de que Dios ya está ahí, actuando en ti, en esa intuición que te aleja de un mal camino, en esa voz interna que te dice: no vayas por ahí, eso no te conviene, en ese impulso que te acerca a personas que son bendición en tu vida. La presencia de Dios
es más constante de lo que crees, más silenciosa de lo que imaginas, más profunda de lo que puedes expresar. Y este salmo quiere recordarte que cuando eliges la rectitud y te deleitas en la palabra, permites que esa presencia se vuelva aún más clara, más viva, más fuerte dentro de ti. Cuando Dios habita en el alma, todo se transforma desde dentro. No porque desaparezcan los problemas, sino porque tu espíritu se vuelve más fuerte que ellos. La presencia divina se convierte en una lámpara que te acompaña, aún en los momentos más oscuros. Una voz que te habla cuando nadie más lo hace. Un bálsamo que sana heridas que llevabas desde hace tiempo. Y cuanto más permites que esa presencia te habite, más descubres que en tu interior hay un espacio sagrado, donde las tormentas no tienen poder y donde la paz siempre está disponible. Así actúa Dios, lentamente, profundamente, amorosamente, llenando el alma de vida, luz y serenidad. El mensaje del Salmo 1 continúa abriéndose como una flor espiritual que revela capas cada vez más profundas. Surge una enseñanza que reconforta a quienes han cargado peso durante demasiado tiempo. Cuando eliges caminar en la verdad y permitir que la palabra de Dios sea tu guía, la paz comienza a instalarse en tu interior de una manera que no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia divina que ordena, sostiene y renueva. La paz que Dios ofrece no es una simple sensación pasajera ni un alivio superficial. Es un reposo profundo que se arraiga en el alma y que actúa como un descanso para el corazón cansado, como un bálsamo para la mente angustiada, como un abrazo suave que sostiene a quien siente que ya no tiene fuerzas para seguir. El salmista habla de un árbol plantado junto a corrientes de agua, y esa imagen no solo representa estabilidad o crecimiento, sino también descanso. Las raíces no luchan por sobrevivir, no buscan desesperadamente humedad. Simplemente reciben, simplemente fluyen con la vida que Dios provee. Así es la paz divina. No se esfuerza, no se agita, no depende de esfuerzos humanos, sino que llega cuando te colocas cerca de la fuente, cuando decides que tu alma se conecte con el río inagotable de la presencia de Dios. El corazón cansado suele ser resultado de pensamientos que se repiten sin descanso, de preocupaciones que pesan como piedras, de heridas que no han sanado, de exigencias constantes que el mundo impone. Y sin embargo, este salmo te recuerda que hay un lugar donde tu alma puede descansar, aunque afuera haya tormenta. Un lugar donde la mente se aquieta, aunque la vida no esté resuelta. Un lugar donde las lágrimas se secan, porque Dios sostiene lo que ya no puedes sostener tú solo. La paz divina es silenciosa, pero poderosa. Es suave, pero transformadora. No llega imponiéndose con ruido, sino descendiendo en el interior como una brisa que refresca. Aparece cuando decides detenerte en la presencia de Dios, cuando le permites entrar en tus pensamientos, cuando abres espacio para que Él calme tus miedos. Es en ese acto interior de rendición, de entrega, de búsqueda sincera, donde la paz comienza a hacer su obra. Dios conoce el cansancio que no se dice, la tristeza que se oculta detrás de una sonrisa, el desánimo que te acompaña en noches donde nadie ve tus lágrimas. Y ese Dios que te conoce profundamente también sabe cómo traer un descanso que no se obtiene durmiendo más horas, sino dejando que tu corazón se apoye en Él. El Salmo describe la vida del justo como algo que florece en su tiempo, como algo que da fruto sin forzarlo. Esa es la esencia de la paz divina. Te alinea con el ritmo de Dios, no con el ritmo del mundo. Te enseña que no tienes que apresurarte para demostrar nada, que no tienes que cargar con más de lo que puedes llevar,
que no necesitas sostener la vida entera con tus propias fuerzas. El que se deleita en la palabra aprende a respirar distinto, a pensar distinto, a caminar distinto. Deja de luchar contra todo y comienza a fluir con lo que Dios construye dentro de su alma. Hay una paz que no se puede explicar con palabras, una paz que llega cuando te das cuenta de que no estás solo en tus batallas internas. Esa paz se instala en ti como luz que penetra en rincones donde antes había confusión. Te muestra que no necesitas cargar con el juicio de otros, que no tienes que vivir dependiendo de la opinión ajena, que puedes liberarte de esas voces internas que te dicen que no eres suficiente. Porque Dios mira tu corazón, no tus errores. Él conoce tu esencia, no tus tropiezos. Y cuando eso se vuelve real dentro de ti, la paz comienza a expandirse. A veces la vida se vuelve pesada por heridas del pasado que no has logrado soltar, por errores que te siguen persiguiendo, por preocupaciones que regresan una y otra vez como olas que golpean la misma roca. Pero cuando permites que Dios sea tu guía, esas olas ya no te arrastran, porque descubres que tu alma tiene una roca más fuerte que cualquier tormenta. La paz divina es la que te permite dormir aun cuando los problemas no se han resuelto, la que te da serenidad aun cuando las circunstancias no han cambiado, la que te sostiene cuando los demás te dicen que no hay salida. Es esa certeza silenciosa que brota sin explicación lógica, recordándote que Dios está obrando, aunque tú no puedas verlo todavía. Y este salmo, con su mensaje claro y directo, te invita a creer profundamente que la bendición de caminar en rectitud y de deleitarse en la palabra incluye esta calma interior que el mundo no conoce. Es una paz que no exige perfección, sino sinceridad. No exige fuerza, sino entrega. No exige éxito, sino confianza. Cuando el alma se cansa, cuando la mente se agota, cuando el corazón siente que no puede más, la presencia de Dios actúa como un lugar donde puedes descansar, sin esconder tu vulnerabilidad, sin fingir fortaleza, sin tener que explicar lo que sientes. En Él puedes apoyarte, en Él puedes llorar, en Él puedes sanar. El Salmo 1 te dice, sin decirlo explícitamente, permanece cerca de Dios y encontrarás paz, incluso cuando la vida te sacuda. Porque el justo no es aquel que nunca cae, sino aquel que siempre vuelve a la fuente, al río, a la presencia de Dios. Y cuando lo hace, el alma se renueva, recobra fuerza, se calma, se llena de luz. En esa luz, la paz florece sin esfuerzo, como un fruto natural del alma que ha aprendido a descansar en él. En el mensaje profundo del Salmo 1 aparece una verdad silenciosa pero poderosa. Aunque el justo es descrito como un árbol firme y bendecido, esa firmeza no existe porque la vida sea fácil, sino porque hay una batalla espiritual constante que se libra en el silencio del alma. Y en esa batalla, Dios es quien sostiene, protege y libra. El salmista no lo expresa directamente con palabras militares, pero su mensaje deja claro que hay dos caminos en tensión, uno guiado por la luz y otro movido por sombras. Y cuando eliges el camino recto, no solo eliges un estilo de vida, eliges un bando. Te colocas del lado de la luz, te apartas del consejo que destruye, te niegas a caminar en la senda de quienes se alejan del propósito divino. Y esa decisión te convierte en objetivo de batallas invisibles que a veces sientes, aunque no las veas. El corazón humano es un territorio donde fuerzas invisibles intentan influir continuamente. Por un lado, está la voz de Dios, que guía, calma, ilumina, corrige con amor y da dirección. Por otro lado están las sombras que susurran dudas, temores, pensamientos que debilitan, ideas que confunden,
deseos que te alejan de tu esencia. Y en esa tensión espiritual, este salmo te recuerda que la victoria no viene de tu propia fuerza, sino del poder de Dios actuando dentro de ti. Cuando eliges no seguir el consejo de los malos, no estás simplemente tomando una decisión ética, estás rechazando trampas espirituales que intentan desviarte. Y cuando eliges deleitarte en la palabra del Señor, abres una puerta para que la luz divina irrumpa en esas zonas donde antes había oscuridad. Cada vez que dices no a lo que te lastima, estás ganando una batalla. Cada vez que eliges la verdad, cuando las sombras intentan confundir, estás venciendo sin darte cuenta. Este salmo revela que la vida espiritual no se trata solo de evitar lo malo, sino de permanecer en la luz. Y esa permanencia es en sí misma una victoria diaria. Aunque muchas personas no lo vean, tú sabes cuando estás en guerra interior. Lo sientes en días donde tu mente es un campo de batalla, donde pensamientos negativos, recuerdos dolorosos o tentaciones persistentes intentan arrastrarte lejos del camino que Dios ha trazado para ti. Pero el Salmo 1 te recuerda que, mientras tus raíces se mantengan cerca del río de Dios, no habrá tormenta capaz de derribarte. Esa es la victoria de la luz. No se expresa con gritos ni con triunfos exteriores, sino en la estabilidad silenciosa del alma que decide permanecer firme. En este salmo, el malvado no representa simplemente a alguien que comete errores, sino a quien ha decidido vivir desconectado de Dios, a quien se deja guiar por sombras y no por la luz divina. Y el salmista, al marcar esa diferencia, está mostrando que la vida del justo es una resistencia continua contra fuerzas que intentan confundir, desviar o destruir la paz interior. Pero en esa resistencia, Dios actúa como defensa, como escudo, como luz que siempre prevalece. Hay momentos en los que te has sentido atacado por pensamientos que no sabes de dónde vienen, por miedos que no tenían sentido, por emociones que parecían más grandes que tú. Y sin embargo, sigues aquí. Eso ya es una victoria. Puede que no lo hayas notado, pero cada decisión de rectitud que tomaste fue una puerta que se cerró a las sombras. Cada oración, cada búsqueda sincera, cada vez que elegiste el bien en lugar del mal, fue un golpe de luz contra aquello que quería destruir tu paz. Dios te ha defendido sin que tú lo supieras. Te ha protegido en batallas que jamás viste con tus ojos. Y este salmo te recuerda que esa protección no es ocasional, es una constante para quienes permanecen en la senda correcta. La victoria espiritual no se refleja siempre en cambios externos inmediatos, sino en la fortaleza creciente de tu interior. La luz de Dios no solo vence sobre la oscuridad, la consume, la disuelve, la expulsa de cualquier espacio donde su presencia es bienvenida. La guerra espiritual se libra sobre todo en la mente. Allí se levantan pensamientos que te acusan, que te comparan, que te agotan, que intentan debilitar tu fe. Pero cuando la palabra de Dios habita en ti, esos pensamientos empiezan a perder fuerza, como sombras que retroceden ante un amanecer inevitable. Este salmo te enseña que la luz siempre prevalece, que la oscuridad puede intentar levantarse, pero nunca podrá resistir el brillo de Dios. En la vida espiritual, la victoria no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de permanecer firme en medio de ellas. El justo florece porque está conectado a la fuente correcta, no porque viva sin ataques. Y ese florecimiento es la evidencia de que la luz está actuando. Es la prueba de que Dios pelea por ti. Cada fruto que das, cada cambio interior, cada paso de crecimiento, es un testimonio de que la batalla espiritual está siendo ganada a favor de tu alma.
Aunque haya fuerzas que intenten desviarte, Dios se interpone. Aunque haya sombras que quieran confundir, Dios ilumina. Aunque haya trampas que no llegas a ver, Él te guarda. Cuando caminas con Dios, ninguna oscuridad puede vencerte, porque la luz no solo te rodea, te habita. Y una vez que la luz entra, no hay sombra que pueda resistir en tu interior. Este salmo te recuerda que el justo es bendecido no porque sea fuerte, sino porque Dios es fuerte dentro de él. En este salmo que revela tantas verdades espirituales, aparece un mensaje tierno, casi susurrado, que habla directamente al corazón herido. Aun cuando la vida duele, aun cuando las lágrimas no encuentran explicación, aun cuando las pruebas parecen demasiado grandes, Dios permanece a tu lado con un amor que no se agota, no cambia, no abandona. Este salmo, al describir al justo como un árbol plantado junto a corrientes de agua, te recuerda que Dios no promete ausencia de dolor, pero sí asegura presencia constante en medio del sufrimiento. La vida trae pérdidas, traiciones, decepciones, rupturas emocionales, silencios prolongados, batallas internas que no siempre se expresan con palabras. Pero cuando estás arraigado en Dios, nada de eso te destruye. Te hiere, sí, pero no te rompe. Te sacude, pero no te arrastra. Te debilita, pero no te derrumba. Y eso es evidencia de un amor divino que te sostiene incluso cuando tus fuerzas humanas no son suficientes. Hay momentos en los que la tristeza llega sin pedir permiso y se instala dentro como una sombra larga. En esos momentos, este salmo no te dice que ignores tu dolor, sino que te recuerda que no estás atravesándolo solo. El justo tiene raíces en agua viva, y esa agua viva simboliza la gracia continua de Dios, un amor que fluye incluso en instantes donde parece que nada tiene sentido. Ese amor es el que sostiene tus emociones cuando sienten que se quiebran, el que calma tu respiración cuando la ansiedad amenaza con tomar el control, el que te abraza de una forma tan profunda que nadie a tu alrededor podría entender. El dolor humano no desaparece porque seas una persona de fe, pero sí se transforma cuando lo colocas en manos de Dios. Él convierte heridas en sabiduría, lágrimas en fortaleza, cicatrices en testimonios vivos de su fidelidad. Este salmo te muestra que el hombre bienaventurado no es el que vive sin dificultades, sino aquel que encuentra en Dios la fuerza para seguir adelante cuando la vida parece demasiado pesada. La imagen del árbol vuelve a aparecer como una metáfora del amor divino. Aunque el clima cambie, aunque llegue tormenta, aunque el viento golpee con violencia, ese árbol permanece firme no por su propia resistencia, sino porque sus raíces están conectadas a la fuente. Así también tú permaneces de pie gracias a que Dios te sostiene desde lo más profundo. Su amor no te abandona en temporadas difíciles, al contrario, se intensifica. Te acompaña de manera especial cuando estás herido. Dios conoce tus lágrimas más íntimas, esas que derramas en silencio, cuando nadie te ve, cuando tu corazón se siente vacío o cansado. Él sabe que te rompió, sabe que te hizo sentir pequeño, sabe qué palabra te hirió o qué situación te dejó sin aliento. Y aún así, permanece. No se asusta de tu tristeza, no se molesta por tu confusión. No te rechaza cuando dudas. Su amor está ahí, constante, fiel, perseverante, abrazando incluso esas partes de ti que tú mismo quisieras olvidar. Este salmo es un recordatorio de que mientras el mundo valora lo que se ve, Dios valora lo que sientes. La gente puede juzgar, puede abandonar, puede alejarse cuando no entienden tu proceso, pero Dios permanece estable. Aun cuando tú mismo sientes que ya no te reconoces, Él te reconoce.
Aun cuando piensas que no tienes fuerzas para seguir adelante, Él te levanta. Su amor es tan profundo que no depende de tus emociones, de tu estado de ánimo o de tus aciertos. Él te ama porque eres suyo, porque su luz habita en ti, porque su mano se extendió hacia tu vida antes de que tú siquiera supieras cómo responder. Y en ese amor, Él te restaura poco a poco. El dolor no es señal de abandono, sino espacio donde Dios demuestra que su amor es más fuerte que cualquier herida. Cada vez que te aferras a Él en momentos oscuros, ese amor entra como agua viva en tu interior, refrescando zonas secas, levantando partes rotas, dando vida donde antes solo había cansancio. La justicia que menciona este salmo no es perfección, es elección, la de seguir confiando en medio del dolor. Y cuando eliges hacerlo, el amor de Dios se vuelve aún más tangible. Se convierte en esa fuerza que no sabías que tenías, en esa calma que llega sin explicación, en esa esperanza que renace incluso cuando tu corazón siente que ya no puede más. El amor de Dios sana de formas que nadie más puede sanar. No siempre lo hace rápido, pero siempre lo hace bien. A veces lo hace en silencio, reparando fibras internas que creías muertas. A veces lo hace a través de personas que llegan a tu vida en momentos oportunos. A veces lo hace recordándote, a través de su palabra, que no estás olvidado. Nunca. Este salmo te recuerda que aunque existan momentos de tristeza, tu alma está plantada cerca del río eterno. Y eso significa que ninguna temporada dolorosa podrá secarte por completo. Puede que pases por procesos difíciles, pero no estás destinado a quedarte en ellos. El amor de Dios te sacará, te levantará, te guiará, te fortalecerá. Siempre hay un propósito detrás de cada lágrima que Él recoge. Siempre hay un renacer después del invierno espiritual. Siempre hay luz después de toda sombra, porque su amor no se extingue, no se agota, no se cansa. Es un amor que permanece firme, incluso cuando tú ya no puedes sostenerte. Es un amor que te sostiene en silencio. Es un amor que nunca deja de abrazarte, incluso en los días donde no puedes sentirlo. Y es precisamente en medio de ese amor constante, en medio de esos momentos donde el alma se siente frágil y vulnerable, donde este salmo te lleva hacia otra revelación poderosa. Cuando permites que Dios habite en tu interior, el miedo comienza a transformarse en fe. No desaparece de golpe, no se esfuma como si nunca hubiera existido, pero pierde su dominio sobre ti, pierde su capacidad de paralizar, pierde su fuerza para dictar decisiones. El miedo es parte natural de la vida humana. Aparece sin aviso, se instala sin permiso y toma formas distintas. Temor al futuro, temor a perder, temor a fallar, temor a decepcionar, temor a estar solo, temor a que algo salga mal. Sin embargo, cuando permaneces cerca de Dios, ese miedo ya no tiene el mismo peso. Su voz se debilita y la voz de la fe se vuelve más clara. El justo, descrito en este salmo, no es alguien que vive sin miedo, sino alguien que aprende a caminar con Dios a pesar del miedo. Eso es fe, seguir avanzando incluso cuando la incertidumbre te rodea. Confiar aunque todavía no veas el camino completo. Creer que Dios está obrando incluso cuando tus circunstancias no lo confirman. La fe no es ausencia de temor, es decisión de no dejar que el temor gobierne tu vida. Y este salmo te invita a comprender que la fuerza que transforma tu miedo no proviene de ti, sino de la relación que tienes con Dios, de ese enraizamiento profundo en su palabra que te convierte en un árbol firme, incluso cuando los vientos adversos intentan derribarte. Cuando meditas en la ley del Señor de día y de noche, como dice el salmista,
tu mente comienza a llenarse de verdad en lugar de mentiras, de esperanza en lugar de ansiedad, de claridad en lugar de caos. Y esa verdad interior va debilitando los temores que antes te ataban. El miedo se nutre de la confusión. La fe se nutre de la luz divina. El miedo crece en la incertidumbre. La fe crece en la búsqueda de Dios. El miedo te paraliza. La fe te impulsa. La fe te recuerda que no estás solo, que no caminas a ciegas, que aunque no veas aún los resultados, Dios sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Con Él, el miedo no desaparece mágicamente, pero se vuelve pequeño frente a su grandeza. Muchas veces has sentido miedo ante decisiones importantes, ante cambios inesperados, ante circunstancias que parecían estar fuera de tu control. Y sin embargo, sigues aquí. Eso es evidencia de fe. Puede que no lo hayas reconocido, pero cada paso que diste mientras estabas asustado fue un acto de fe. Cada vez que decidiste confiar en Dios, aunque la situación te superaba, fue un triunfo espiritual. Cada vez que seguiste adelante, aun con temblor interno, fue una muestra de valentía inspirada por Él. Este salmo te recuerda que la verdadera bendición llega para aquel que se mantiene en la luz, porque la luz transforma. La luz convierte la preocupación en oración, convierte la duda en entrega, convierte el miedo en confianza. A medida que Dios trabaja dentro de ti, comienzas a ver la vida desde otra perspectiva. Aquello que antes te detenía ya no tiene el mismo poder. Aquello que antes te controlaba ya no define tus pasos. Porque la fe no solo te fortalece, te libera. Y esa libertad interior se siente como una expansión del alma, como un respiro profundo después de un largo periodo de opresión, como si algo se abriera dentro de ti y te permitiera ver el mundo con una claridad nueva. La transformación del miedo en fe no ocurre porque seas fuerte, sino porque tus raíces beben de la presencia de Dios. Así como el árbol se nutre del río sin hacer esfuerzo, tú también te fortaleces cuando te acercas a Él. Dios trabaja en tu interior, incluso cuando tú no lo notas. En esos pensamientos que empiezan a volverse más positivos, en esa calma que llega cuando estabas a punto de estallar, en ese impulso de esperanza que aparece en un día oscuro, en esa sensación de que no debes rendirte todavía. Cada una de esas experiencias es evidencia de que algo sagrado está ocurriendo. Tu miedo se está transformando en fe. A veces te preguntas por qué sigues teniendo temor si crees en Dios. Pero el miedo no es señal de falta de fe, es oportunidad para que tu fe crezca. Cada temor que enfrentas con Él te hace más fuerte. Cada prueba que superas te hace más valiente. Cada lágrima que presentas ante Él se convierte en una semilla de confianza. La fe no pretende que seas perfecto, solo te invita a apoyarte más en Dios que en tus sentimientos. Y así, como el árbol plantado junto a corrientes de agua se mantiene firme en cualquier estación, tú también puedes mantenerte firme en cualquier temporada cuando tu confianza está en Él. Con el tiempo, descubres que aquello que antes te paralizaba ya no te detiene, que aquello que antes te intimidaba ya no te gobierna. Descubres que el miedo se vuelve pequeño cuando lo enfrentas desde la presencia de Dios. Y así, poco a poco, sin que te des cuenta, la fe comienza a brillar dentro de ti más fuerte que tus temores. Este salmo te invita a dejar que Dios transforme tu interior, a permitir que su luz penetre cada rincón de tu alma, a creer que tu vida no está definida por el miedo que sientes, sino por la fe que Él despierta en ti. Porque cuando permaneces cerca de Él, ninguna sombra puede apagar la luz
que Él enciende dentro de tu espíritu. Y cuando el miedo comienza a transformarse en fe, cuando tu interior empieza a descubrir que no estás solo ni desamparado, es entonces cuando ocurre algo profundamente hermoso. La esperanza, esa chispa que a veces sentimos perdida, empieza a renacer. No renace como un destello pasajero, ni como un optimismo superficial, sino como una fuerza espiritual que brota desde lo más hondo del alma. Una esperanza que no depende de que todo esté bien afuera, sino de la certeza silenciosa de que Dios está obrando, aunque todavía no se vea el resultado. En este punto del Salmo 1, la imagen del árbol plantado junto a corrientes de agua se vuelve aún más significativa, porque ese árbol no florece por suerte, no da fruto porque las circunstancias sean perfectas, sino porque está conectado a la fuente correcta. Así es la esperanza en tu vida. No nace de lo que ves, sino de a quién perteneces. No se alimenta de las condiciones, sino de la relación con Dios. Y esa relación, cuando la cuidas y las nutres, despierta una esperanza que te sostiene incluso cuando todo parece detenerse. La esperanza renace cuando dejas que la fe se abra paso por encima del miedo. Cuando tu corazón se da cuenta de que ninguna noche dura para siempre, que ningún invierno es eterno, que ninguna herida es imposible de sanar para Dios. Él tiene formas misteriosas de hacer brotar luz en los momentos más inesperados. Incluso en los días donde sentías que estabas perdiendo fuerzas, Él estaba preparando la tierra de tu alma para plantar algo nuevo. Dios trabaja en silencio, y muchas veces esa esperanza que renace no llega con grandes señales, sino con susurros, un pensamiento que te da ánimo sin saber por qué, una oportunidad que aparece cuando ya habías bajado los brazos, una conversación que llega en el momento exacto, una idea que te ilumina, una oración respondida después de largo tiempo. Eso es esperanza divina. No es inventada por la mente, es colocada por Dios. El Salmo nos enseña que el justo da su fruto a su tiempo, y eso es una promesa de esperanza. Dios no se ha olvidado de ti. Él no ignora tus procesos. Él no es indiferente a tus luchas. Él sabe exactamente cuándo dar fruto, cuándo abrir puertas, cuándo traer respuestas. Su tiempo puede parecer lento para la urgencia humana, pero siempre es perfecto. Y mientras esperas, Él está trabajando dentro de ti, preparándote, fortaleciéndote, moldeando tu carácter para que puedas sostener lo que viene. La esperanza renace cuando comprendes que estar plantado junto a Dios es más importante que estar plantado en una circunstancia perfecta. Que la fuente de tu paz no es lo que sucede afuera, sino lo que Dios hace adentro. Que incluso en estaciones difíciles, tu alma sigue recibiendo agua viva que te da fuerza. Tal vez has pasado por momentos donde creíste que nada volvería a levantarse, donde te sentiste estancado, atrapado o agotado. Pero si miras con atención, descubrirás que a pesar de ese cansancio, hubo una fuerza silenciosa que te mantuvo de pie, que evitó que te quebraras, que te sostuvo incluso cuando tú no sabías cómo avanzar. Esa fuerza era la esperanza que Dios plantó en tu interior. Y aunque no lo notaste en su momento, ahora puedes ver que no fue casualidad. Nada de lo que viviste fue en vano. Dios estaba ahí, obrando en lo invisible. La esperanza renace cuando aceptas que no tienes que entenderlo todo para confiar, que no necesitas verlo todo para avanzar, que no debes tener todas las respuestas para dar el siguiente paso. Esta esperanza espiritual nace en el alma que se rinde ante Dios, que reconoce que no controla el universo, pero sabe quién sí lo controla. Cuando pones tu vida en sus manos, la esperanza comienza a crecer como un brote frágil
que poco a poco se convierte en rama, luego en hoja y finalmente en fruto. Ese proceso interior es lento, pero firme. No depende de emociones, sino de raíces. Cuando Dios es tu raíz, la esperanza no solo renace, se multiplica. A veces, la esperanza vuelve a surgir cuando menos lo esperas. Surge en un momento donde estás cansado, en una oración donde no tenías palabras, en un amanecer que llega después de una noche demasiado larga. Surge cuando Dios te recuerda que lo que parecía final es inicio, que lo que parecía pérdida es parte de un propósito mayor, que lo que parecía vacío es espacio donde Él está construyendo algo nuevo. Este salmo es un canto a esa clase de esperanza, a la esperanza que no se rinde, a la esperanza que crece en silencio, a la esperanza que se sostiene en Dios. El justo no teme el futuro porque sabe quién lo sostiene. Puede atravesar temporadas de incertidumbre sin perderse, porque sus raíces están en lo eterno. Puede enfrentar cambios sin derrumbarse, porque su fortaleza no depende de circunstancias cambiantes. La esperanza renace cuando aceptas que Dios está escribiendo tu historia, no los problemas, no las derrotas, no las voces negativas. Y cuando aceptas eso, comienzas a ver que cada dificultad fue preparación, cada caída fue enseñanza, cada espera fue maduración. Nada está perdido cuando Dios está contigo. Él restaura, Él renueva, Él abre caminos, Él cambia destinos. Y cuando esa verdad se vuelve real dentro de ti, la esperanza no es un deseo, es una certeza. Una certeza que sostiene, que impulsa, que ilumina. Porque cuando permaneces cerca de Dios, siempre hay algo nuevo a punto de nacer. Y cuando la esperanza renace y empieza a abrirse camino dentro de tu espíritu como una luz que no se apaga, surge otro regalo divino que este salmo revela de manera profunda. La fortaleza interior, esa fuerza silenciosa que te permite caminar incluso cuando la angustia intenta derribarte. Porque la vida, en sus distintos tramos, no siempre será suave. Habrá días donde el alma se sienta apretada, donde el pecho se llene de inquietud, donde los pensamientos parezcan nubes cargadas de tensión. Sin embargo, el justo que permanece cerca de Dios descubre dentro de sí una fortaleza que no proviene del esfuerzo humano, sino de la presencia divina habitando en lo más profundo del ser. La angustia es una de las batallas más duras que enfrenta el corazón. No siempre se ve desde afuera, no siempre se puede explicar, pero se siente como un peso interno que a veces asfixia, que presiona la mente, que drena la energía y que perturba la paz. En esos momentos, este salmo se convierte en un recordatorio de que tus raíces no están expuestas al viento, ni tus emociones están abandonadas a su suerte. Estás plantado junto a corrientes de agua viva, y esa agua es fuerza, es consuelo, es firmeza. Cuando la angustia se levanta, la presencia de Dios se convierte en un ancla poderosa que impide que te derrumbes, aunque todo parezca moverse alrededor. Él sostiene tu interior incluso cuando sientes que estás perdiendo el control. Él fortalece tu espíritu cuando tus emociones se quiebran. Él te da estabilidad cuando tu mente se llena de ruido. El justo florece porque tiene una fuente interna que no se agota. Esa fuente es Dios mismo, obrando desde adentro. Y parte de esa obra consiste en darte la capacidad de levantarte una y otra vez, incluso después de momentos donde pensaste que no podrías continuar. A veces la victoria sobre la angustia no llega como un cambio repentino, sino como un proceso. Un día respiras un poco mejor, otro día lloras menos, otro día encuentras fuerzas para levantarte, otro día sonríes sin forzarlo. Y aunque parezca lento, cada uno de esos pasos
es evidencia de fortaleza interior, evidencia de que Dios está reconstruyendo tu espíritu. La angustia intenta encerrarte en un círculo de pensamientos que se repiten, pero la palabra de Dios rompe ese ciclo. Te recuerda que no estás solo, que tu historia no termina en el dolor, que la luz de Dios es más fuerte que cualquier sombra que te haya rodeado. Y cuando esa verdad empieza a hacerse real dentro de ti, algo se estabiliza, algo se fortalece, algo se reordena. Este salmo te enseña que el justo no se quiebra porque su vida esté libre de problemas, sino porque su fortaleza no depende de lo que siente, sino de en quién confía. Puedes estar sintiendo miedo y aún así ser fuerte. Puedes estar viviendo un momento difícil y aún así estar siendo sostenido por Dios. Puedes experimentar angustia y aún así avanzar, porque la fortaleza interior no es ausencia de debilidad, es presencia de Dios en medio de tu fragilidad. Hay momentos donde tu mente se llena de pensamientos abrumadores, momentos donde la ansiedad aparece sin razón aparente, momentos donde sientes que tu emoción es más grande que tu capacidad de manejarla. Pero ahí, justo ahí, es donde Dios derrama su fuerza. Una fuerza que no se ve, pero se siente. Una fuerza que no grita, pero sostiene. Una fuerza que no se impone, pero se manifiesta como calma, como equilibrio, como claridad. Esta fortaleza interior te permite esperar el tiempo de Dios sin rendirte. Te permite confiar cuando no tienes respuestas. Te permite mantenerte de pie cuando la angustia parece querer empujarte hacia abajo. Y con el tiempo comienzas a ver que aquello que antes te destruía ya no tiene el mismo impacto, que aquello que antes te paralizaba ya no te domina, que aquello que antes te hundía ahora es parte de tu historia, pero no de tu identidad. La victoria sobre la angustia no significa que ya no la sientas nunca más, sino que has aprendido a ponerla en manos de Dios, a no dejar que te controle, a reconocer que Él es más grande que cualquier tensión interna. La fortaleza interior es un fruto del alma que ha aprendido a confiar, y esa confianza es la que te llena de una certeza profunda. Dios está contigo en cada pensamiento, en cada respiro, en cada batalla emocional. Estás plantado en Él, y por eso la angustia no puede llevarte a la ruina. Puede sacudirte, pero no destruirte. Puede incomodarte, pero no anularte. Puede intentarlo, pero no tendrá la victoria, porque la victoria pertenece a la luz, y tú caminas en esa luz. Este salmo te muestra que el justo no camina a ciegas. Tiene dirección, tiene guía, tiene propósito, tiene una presencia divina que ilumina incluso los rincones donde antes solo había confusión. Y esa luz interior te permite ver más allá de la angustia, te permite ver posibilidades donde antes solo veías bloqueos, te permite ver caminos donde antes solo percibías muros. Dios te fortalece no solo para resistir, sino para avanzar, para reconstruir lo que la angustia intentó dañar, para recuperar lo que la ansiedad quiso quitarte, para caminar con una nueva seguridad que no proviene de ti mismo, sino de Él. La fortaleza interior que te da Dios no es orgullo ni autosuficiencia, es humildad que reconoce que tu fuerza proviene del cielo. Y cuando vives desde esa verdad, descubres que la angustia pierde poder y que la victoria espiritual se convierte en un estado natural del alma que confía. En este punto del Salmo se revela una certeza profunda. La victoria del justo no es externa, es interna. Y esa victoria comienza cuando Dios habita en tu interior como una luz que no se apaga jamás. Y cuando el alma comprende que la verdadera victoria ocurre primero en el interior, cuando reconoce que la fuerza que la sostiene
proviene de Dios y no de su propio esfuerzo. Entonces se abre un último horizonte espiritual que el Salmo 1 quiere dejar grabado profundamente. El camino del justo tiene un destino firme, luminoso, estable, mientras que los caminos que se apartan de Dios se desvanecen como polvo que el viento dispersa. No se trata de amenaza, sino de revelación. Este salmo no busca infundir temor, sino despertar conciencia. Es una invitación a recordar que la vida que se construye sobre la presencia de Dios tiene cimientos inquebrantables, mientras que la que se apoya en sombras, apariencias o consejos vacíos no puede sostenerse con el paso del tiempo. Por eso, el justo es comparado con un árbol fuerte, mientras que el impío es comparado con paja ligera. Ambos pueden aparentar estabilidad por un tiempo, ambos pueden atravesar días soleados, ambos pueden experimentar momentos de crecimiento visible. Pero llega el día de las pruebas, llega el viento, llega la tempestad, y es entonces cuando se revela quién estaba plantado en lo eterno y quién estaba apoyado en lo pasajero. En lo profundo, este salmo es una advertencia amorosa. Si quieres una vida que permanezca, planta tu alma donde haya vida. Y ese lugar es Dios. Plantarte en Él no significa vivir sin errores. Significa caminar con intención, buscar la verdad, volver a Él cuando tropiezas, y permitir que su presencia moldee cada pensamiento, cada decisión, cada experiencia. El justo florece no porque sea perfecto, sino porque está conectado a la fuente correcta. Esa es la esencia con la que este salmo cierra su enseñanza. Es un recordatorio de que lo que determina tu destino no es lo que, dicen otros, ni lo que temes, ni lo que perdiste, sino en quién confías. Cuando tu confianza está puesta en Dios, incluso tus temporadas más difíciles se convierten en preparación para algo mayor. Incluso tus silencios se vuelven tierra fértil. Incluso tus lágrimas se convierten en semillas de crecimiento. Dios es el guardián del camino del justo. Esa frase resume todo el mensaje. Él guía tus pasos cuando desconoces la ruta. Él ilumina tu senda cuando el entorno se oscurece. Él te cuida cuando la vida te expone a situaciones que no comprendías. Él te fortalece cuando tus emociones se desordenan. Él permanece contigo cuando otros se alejan. Él levanta tu espíritu cuando la angustia intenta hundirte. Él renueva tu esperanza cuando creías que ya no quedaba nada por esperar. Él transforma tu miedo en fe, tu dolor en aprendizaje, tu debilidad en nueva fuerza. Y lo hace no porque seas perfecto, sino porque te ama con un amor que no necesita razones para permanecer. En este punto, el Salmo te invita a mirar hacia adentro y hacia adelante al mismo tiempo, a reconocer cuánto ha hecho Dios en ti, incluso sin que tú lo supieras, a recordar que no estás vivo por casualidad, sino porque Él ha sostenido tu camino, a entender que si has llegado hasta aquí es porque hay un propósito sobre tu vida que ni el tiempo, ni el enemigo, ni la opinión de otros podrá destruir. El justo tiene futuro porque tiene dirección, tiene esperanza porque tiene raíz, tiene fortaleza porque tiene presencia divina. Y aunque la vida continúe con momentos inesperados, tú no eres llevado por el viento, sino guiado por la mano de Dios. Él conoce tu historia completa, no solo tus momentos difíciles. Conoce tus intenciones, tus sueños, tus heridas, tus silencios. Conoce el peso que has cargado y la fuerza que has demostrado. Conoce las noches en que pensaste que no podrías seguir y aún así seguiste. Conoce las veces que te levantaste sin tener energía. Conoce tus luchas internas. Conoce tus deseos más nobles. Y en cada uno de esos detalles, Él ha estado presente. El camino de los justos es conocido por el Señor.
Esa es la promesa final de este salmo. Dios no solo observa de lejos, acompaña, guía, restaura, fortalece, protege, impulsa. Saber esto cambia la forma en que ves la vida. Te recuerda que no caminas a ciegas, que no estás improvisando tu destino, que no estás a merced de la suerte, del azar o de las circunstancias. Estás siendo dirigido por aquel que ve más lejos, más profundo y más alto que tú. Y ese es el mayor consuelo que un alma puede tener. Este salmo empezó mostrándote al hombre que decide no dejarse influenciar por el consejo de los malos, y ahora termina mostrándote que ese mismo hombre, esa misma mujer, recibe de Dios una vida firme, luminosa y protegida. Una vida que prospera en lo espiritual, que crece en lo interior, que se fortalece en lo profundo. No porque todo sea fácil, sino porque Dios lo sostiene todo. Y, ahora, al cerrar este viaje espiritual, este mensaje quiere abrazarte con una certeza que no debes olvidar. Dios conoce tu camino, sabe por dónde has pasado y sabe hacia dónde te llevará. Ningún esfuerzo tuyo ha sido en vano, ninguna lágrima ha sido ignorada, ninguna oración ha sido desatendida, ninguna herida será desperdiciada. Él está contigo hoy, estará contigo mañana y estará contigo en cada paso que quede por recorrer. El Salmo 1 es un refugio para tu alma, un recordatorio de que caminar en la rectitud es caminar en la presencia de Dios, un llamado a seguir alimentando tus raíces con su palabra, una invitación a confiar incluso cuando no entiendes, y una promesa eterna. El Señor cuida el camino de quienes permanecen en Él. Abrázalo, créelo, descánsalo en tu espíritu, y deja que esta verdad se convierta en tu fortaleza diaria, porque con Dios tu vida siempre tendrá dirección, significado y propósito. Dale a like y suscríbete para seguir recibiendo la palabra y la bendición de Dios cada día.